Bien, saludos a todos. Bienvenido a una sesión más de Boot Gratis 12. En esta ocasión, pues voy a presentar el segundo indicador o la segunda plantilla para cazar Spider. En este caso, el indicador, vuelvo y digo, estos indicadores no son míos. Solamente estoy haciendo una escogencia de los mejores indicadores y las mejores plantillas. He podido conocer a lo largo de este tiempo que estoy trabajando con los mercados de Crash y Boom. Ya llevo meses trabajando con estos mercados y bueno, le prometí que iba a dar 10 indicadores y también les voy a dar algunos bots con respecto a este tipo de mercado. También le voy a dar indicadores para que puedan trabajar en Forex o puedan trabajar en mercados sintéticos, el índice de volatilidad 75 o cualquier otro índice de volatilidad sintético. Que bueno, que seguramente le van a sacar provecho. Esto es a petición de varias personas o muchas personas que me han escrito a privado en Telegram, que me han pedido, pues, en base a lo que la mayoría, pues, quiere, yo entonces trato de buscarle solución a lo que ustedes desean. Este video va a ser sumamente corto, 5 minutos, 6 minutos, para que podamos solamente explicar la plantilla. Sin embargo, antes de entrar a explicar la plantilla y los indicadores que posee esta estrategia, les recuerdo que voy a otorgar a mediados del mes de febrero, estamos a 6, calculo que en 7 días más, 5 días más, 6 días más, estaré dando el bot para la estrategia cuántica. Está en el canal de YouTube, esa estrategia cuántica que la hemos practicado, pues yo definitivamente me casé con la estrategia, tengo meses trabajando con ella, y ya tengo 7 semanas más trabajando con el bot de la estrategia cuántica. Se lo voy a dar gratis a todos la próxima semana. Es lo más probable. Así que no desesperen que sí se va a dar, pero parece que la mayoría no presta atención a los videos o no sé. Siempre están preguntando cuándo se va a lanzar, pero no observan. Bien, vamos a explicar lo que es la plantilla. Esta plantilla la voy a dar en el canal de Telegram Book Gratis 12 Binarias y Forex. ¿Okay? Allí es donde va a estar la plantilla. Y bueno, la plantilla, como lo he dicho, no es mía. Vamos a ver acá los indicadores para MetaTrader, en este caso 5. Vamos a trabajar con MetaTrader 5. Tenemos el primero que es el Floor Trend. Eso yo ahorita se lo voy a mostrar. Van a tener que cargar una y otra vez para cada uno de los mercados. En periodo 26, importante. Él viene predeterminado así, pero recuerden que es periodo 26. Si ustedes lo deciden cambiar, pues para buscar mejores opciones, lo hacen. Tenemos el detector de Spike, tenemos uno de soporte y resistencia, un indicador de soporte y resistencia. Tenemos el Spartan Spears, periodo 10, y acá tenemos algunas reglas para detectar, en este caso, se las voy a dar yo. Acá tenemos, este es el detector de Spike, estas flechas. Este es el Spartan Spear, recuerden que tiene que ir en periodo 10. Y estos colores que vemos cambiado, pues es el tren. ¿Okay? Acá tenemos los soportes y la resistencia. Y bueno, la estrategia que yo conseguí más adaptada a poder lograr entre 80 y 85% de efectividad es la siguiente. Vamos a fijarnos primeramente en qué periodicidad alta tenemos. Dice que aquí tenemos zonas de soporte y resistencia a lo largo. Tenemos una muy fuerte acá. Dice que está fuerte acá. Y esta que está de último también es bastante fuerte. Hasta ahora el mercado viene en las últimas horas bajando. Recuerden que acá vamos a tomar en cuenta solamente es entrada a favor del SPY. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Okay? Acá solamente vamos a hacer entrada al alza, en los boom, tanto el 1000 como el 500, y en los crash vamos a hacer entrada a la baja, o sea, a favor del SPY. Ya con estrategia cuántica todo cambia, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco cuando entregue el voto. ¿Okay? Aquí nos fijamos en una hora.
Vamos a tratar de que esa hora, fíjense que ha venido como en las últimas horas respetando estos soportes que tenemos acá. Aquí en los boom vamos a buscar un soporte. Evidentemente estos soportes más fuertes son los que mayor efectividad seguramente va a tener. Y vamos a hacer una entrada para boom y una entrada para crash, y así lo van a aplicar en ambas direcciones ustedes. Primero que tenemos que fijarnos es hacia dónde va el mercado en las últimas horas. Lo pueden incluso colocar en 4 horas. A ver hacia dónde va. Tenemos un mercado bajista y se dirige más o menos a este soporte que está acá. Aunque la tendencia a largo plazo es alcista. Pero yo siempre me fijo es en la última hora. Acuérdense que nosotros vamos a hacer entradas muy cortas, buscando entre 2 y 5 dólares por entrada. Ahorita explico cómo le van a colocar el stop, si le van a colocar algún stop loss. ¿Okay? Por ahora vamos a buscar esto. Aquí se nos está presentando ya unas posibles entradas al boom, en este caso boom 1000. Y luego sí me voy a temporalidades más pequeñas, como 5 minutos. Fíjense que ha venido bajando hace mucho tiempo. Y acá nos dio una entrada, en este caso, el cazador de Spike acá nos está dando otra entrada en 5 minutos, nos está dando la entrada de que va el mercado a subir. Sin embargo, yo tomo en cuenta es el Spartan esté lo más pequeño posible o lo más cercano posible a la línea cero. O me explico. Fíjense que acá se está acercando ya a la línea cero y de repente se dan dos spikes que, bueno, que fácilmente hubiésemos ganado 3 dólares acá. Esta señal. Hay que tomar en cuenta que estas señales no son completamente de fiar. Tenemos que analizar el mercado tal como te lo estoy diciendo. Porque no es que cuando aparezca una señal o una flecha o un cazador de spike, como se llama este indicador, usted va a entrar. No. Hay que analizar. ¿Se está acercando? Sí. Así que dentro de muy pocos minutos, entre 5, en este caso ya me está dando una entrada en un crash. Ahorita la buscamos, pero estamos analizando acá. Dentro de poco va a venir un spike. Es lo que me está diciendo el cazador de spike, pero analicemos a un minuto, a ver si eso es posible. Fíjense que se me está acercando ya la línea cero. Quiere decir que ya está perdiendo fuerza esta tendencia bajista. Y dentro de algunos minutos va a venir un spike a favor, en este caso del boom, es hacia el alza, a llegar por lo menos a esta resistencia que se marcó acá en un minuto. Entonces, yo estaría preparando ya una entrada, estaría pendiente de este mercado para preparar una entrada a favor del spike. Esperaría, en este caso, que se me diera una señal, en este caso, me apareciera fíjense, y de una vez se apareció ya el spike. Fíjense cómo se cumplió la estrategia de forma muy fácil y muy sencilla. Se está acercando al cero y fíjense que acá se estuvo bastante lejos del cero y poco a poco se fue acercando el Spartan al cero y me dio. Acá aparentemente esta señal de entrada al spike pues me la dio después, pero en 5 minutos ya me la había dado. Sin embargo, este spike no es lo suficientemente fuerte como para que en este caso la tendencia cambie. Es lo que me está diciendo el color del spike. Los spikes fuertes son los que están en color celeste. Quiere decir que cuando me da este spike celeste, fíjense que me lo está dando acá, me van a venir otros posibles spikes. En este caso, aunque este no se ha acabado, tendríamos que esperar, estamos a 1 minuto apenas, tendríamos que esperar en este caso ya 2 minutos, llegar a 5 minutos y posiblemente si hay una subida, otra nueva subida de este spike, entonces se cambiaría de color celeste, que me estaría indicando que en realidad el spike viene con fuerza y que me va a seguir dando spike. ¿Okay? La salida la vamos a marcar. En mi caso, yo salgo en spike de 2 dólares hacia arriba. Porque yo pudiera incluso ir buscando más spike. Va a depender mucho de la fuerza, en este caso, de el color verde que tengamos en el Spartan. Y fíjense que acá tenemos fuerza
me va a llegar a un tope y aquí yo podría marcar una línea. Y en este caso me va a llegar, fíjense que a este tope. Ya cuando me llega a este tope, el Spartan, ya yo debería buscar una salida. Sin embargo, aquí me marcó un spike, estoy lejos del tope, pero fíjense el color que me marcó el spike. Entonces, yo no me arriesgaría a seguir esperando otro spike, al menos que este spike se me marque en celeste. ¿Okay? Esto es para el mercado Bond. Fíjense que es muy fácil. Voy a recapitular. Buscamos que el Spartan esté lo más cerca posible del cero, en este caso en 5 minutos, y en 1 minuto busco las confirmaciones. Fíjense que acá me está dando un spike, en este caso a 1 minuto, me está dando un spike celeste, y está bastante lejos, así que pudieran venir un spike hasta llegar hasta este punto. Nuevamente, ¿no? Pero me marcó un cazador de spike hacia la baja, tal cual como me la marcó acá. ¿Por qué? Porque se me está acercando nuevamente al Spartan, en este caso 0. Por lo que la entrada la estoy marcando en 5 minutos, es mi temporalidad favorita para este caso buscar spike. Y 1 minuto lo que me da son confirmaciones, que ya me había dado la confirmación. Fíjense que me dio en este caso el spike celeste, pero no me ha vuelto a dar un spike como para que llegue hasta esta zona, por lo tanto ya yo hubiese salido en este spike. ¿Por qué? Porque acá me lo está confirmando este spike que no me está diciendo que hay fuerza en este caso al alza. Esto es con los puntos. Vámonos con el crash. Y en este caso el crash, que hay una entrada abierta que en el crash 500 que se marcó. En este caso la entrada se marcó y se dio. Sin embargo, en 1 minuto, en 5 minutos, perdón, vámonos a la temporalidad más alta. Vamos a ver qué me dice la temporalidad alta. No hay fuerza bajista completamente en 4 horas. Vamos a ver en 1 hora, pues fíjense que ha estado al alza, por lo tanto, entrar en este tipo de mercado es siempre un poco riesgoso, pero si se dan las condiciones yo entraría. ¿Cómo serían las condiciones? Pues las condiciones estarían dadas, en este caso, voy a cerrar esta que está acá abierta. Las condiciones estarían dadas en este caso porque en 5 minutos me está dando siempre al alza, igual que en la otra temporada. Vamos para el crash 1000. Acá en el crash 1000 está interesante el análisis. No voy a ir para temporalidades de 1 hora. De una tendencia bajista prolongada y las 2 últimas horas ha sido alcista. Pero fíjense que en temporalidades de hora el Spartan se me está acercando a 0. Quiere decir que es muy probable que siga subiendo hasta esta zona que está acá. Solo que tendría que aprovechar, en este caso, un spike a la baja, cuando me marque, en este caso, la zona, o me llegue, en este caso, a la zona. Fíjense que acá está debilitándose en el Spartan, se me está acercando a 0, yo esperaría unos 2 minutos más. Estoy en 5 minutos. Acá está que me marca y que no me marca, en este caso, el spike. Se me está acercando a 0 también en 1 minuto. Por lo que esperaría, en este caso, un par de minutos más para ver si se me acerca a 0. Yo entraría, en este caso, a favor del SPY en una venta en el crash. ¿Okay? Así de sencillo se analiza este indicador. Pues las preguntas que tengan me la hacen llegar en el privado o en el grupo, en el canal de Boot Gratis 12 Binarias y Forex. ¿Ok? Qué pena que se haya alargado, pero para mí es muy interesante. Yo les voy a dar todo esto. Ustedes sencillamente van a tener que arrastrar, en este caso, y lo van a soltar y van a permitir modificaciones de señales si desean. Listo, se va a estar mostrando. ¿Y cuáles son los que van a cargar? Pues los 4 que vimos al principio. Sería el Color Train, que se lo voy a dar, SPY Detector, el indicador de soporte y resistencia, y el Spartan Spear, que para mí es el más importante de estos 4 indicadores que van a tener que cargar. Voy a tratar de darle de una vez la plantilla, pero van a tener que tener entre sus indicadores, en este caso de los examples de MT5, ¿ok? Cualquier duda la aclaramos por allá. Bueno, gracias por atenderme y bueno, vamos a seguir regalando en este caso buenos indicadores que sé que son bastante buenos y efectivos.